Una curandera, huyendo de las cenizas de su pasado, rescató a un guerrero apache y a su hijo de la oscuridad. Llevaba el dolor de una familia asesinada y la sombra del tirano que se la arrebató. Pero en la lucha de un hombre por su gente y en la frágil vida de un niño, encontró no solo venganza, sino la redención y un amor forjado en el coraje y el respeto mutuo. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? En medio del rugido de la lluvia sobre el desierto de Sonora, una flecha silenciosa era más temible que 1000 disparos. La tormenta del desierto estaba furiosa, azotando corrientes de agua helada sobre la tierra agrietada y convirtiendo los barrancos rocosos en feroces arroyos. El cielo era rasgado por relámpagos deslumbrantes, y cada trueno sonaba como si la propia Sierra Madre estuviera rugiendo de ira. Para la mayoría, era una noche para buscar refugio, para rezar por seguridad. Pero para Isabela de la Cruz, era una oportunidad. La rara lluvia había despertado las hierbas más preciadas, plantas que solo desplegaban su vitalidad tras ser purificadas por la furia del cielo. Se movía en la oscuridad con sigilo, su grueso poncho de lana ocultando su figura, revelando solo unos ojos siempre alertas, familiarizados con cada roca, cada cactus de la tierra que llamaba hogar. La paz de su labor fue rota por un sonido discordante y estridente. Un disparo. Resonó desde un cañón cercano, agudo y cruel. Isabela apagó al instante su lámpara de aceite, su cuerpo fundiéndose con la sombra de una gran roca. No quería problemas. Los problemas la habían empujado a esta tierra olvidada. Y la soledad era el único escudo que la protegía de los fantasmas del pasado. Pero entonces sonó otro disparo, esta vez más cerca, seguido por el grito desesperado de un hombre. Su corazón se encogió. El instinto de una curandera, y quizás de algo enterrado hacía mucho tiempo, no le permitió dar la espalda. Avanzó con cautela hacia el sonido, moviéndose tan ágilmente como un puma. Desde el borde de un acantilado, observó una escena brutal. 3 hombres a caballo acorralaban a un hombre apache contra una pared de roca. El hombre apache, aunque exhausto y herido, se mantenía erguido con orgullo. En sus brazos sostenía a un niño, un pequeño tembloroso cuyo rostro ardía con una fiebre perceptible incluso bajo la lluvia. El líder, un hombre corpulento con una sonrisa malévola, era Ricardo Montoya, a quien llamaban el martillo de General Vargas. «Se te acabó el camino», Itzae se burló Montoya, su voz resonando por encima de la lluvia. «Dame el mapa, y quizás le dé a tu hijo una muerte rápida». Itzae no respondió, solo apretó más a su hijo en sus brazos, sus ojos ardiendo con un fuego indomable. Isabela lo vio todo. Vio la crueldad de Montoya, la resistencia de Itzae, y lo más importante, vio el rostro pálido y la respiración dificultosa del pequeño Lian. Por un instante, la imagen del niño se fusionó con otro recuerdo, uno de fuego, humo y un llanto que nunca podría olvidar. Su lucha interna terminó. No podía quedarse mirando cómo moría un niño. Su mano se deslizó hacia su espalda y sacó el arco de madera finamente tallado. Colocó una flecha en la cuerda casi sin hacer ruido. No apuntó al corazón ni a la cabeza de Montoya. Matar solo traería más problemas. Solo necesitaba enviar un mensaje. Su respiración se sincronizó con el ritmo de la tormenta. Cuando un relámpago cruzó el cielo, iluminando la escena con un brillo fantasmal, soltó la cuerda. La flecha voló, una raya oscura y silenciosa en medio de la ruidosa lluvia, y se clavó directamente en la culata de la pistola de Montoya, destrozando la madera y arrancándole el arma de la mano. La sorpresa y el dolor hicieron que Montoya gritara. Él y sus hombres miraron a su alrededor frenéticamente, tratando de encontrar al arquero fantasma en la oscuridad. Aprovechando la confusión, Isabela gritó, su voz amplificada por el viento, sonando como el eco de un espíritu de la montaña. «Largo de aquí». El miedo a lo desconocido hizo el resto. Los 3 hombres dieron media vuelta a sus caballos y galoparon hacia la noche, dejando atrás maldiciones y promesas de venganza. Cuando el peligro pasó, Isabela descendió al cañón. Itzae, en lugar de mostrar gratitud, se puso inmediatamente a la defensiva, interponiendo su cuerpo entre ella y su hijo. Sus ojos estaban llenos de desconfianza.
Isabela se detuvo, manteniendo una distancia segura. «No voy a hacerte daño», dijo, suavizando la voz. «Tu hijo está muy enfermo». Itzae no dijo nada. Solo emitió un gruñido desde lo profundo de su garganta. Isabela no intentó convencerlo con palabras. Señaló el pecho del niño. «Escucha cómo respira. Es el sonido de la fiebre pulmonar. Sus pulmones se están llenando de agua. Sin hierbas para calentar su cuerpo y despejar sus vías, no verá el amanecer». Su preciso conocimiento médico pareció golpear el mayor miedo de Itzae. Miró el rostro debilitado de Lian y luego a Isabela. No vio lástima en sus ojos, solo certeza y una lejana tristeza. Por su hijo, el orgulloso guerrero apache, tuvo que tomar una decisión. Asintió lentamente, un consentimiento a regañadientes. Isabela los guió, a través de la noche, hacia su pequeña cabaña de madera, un oasis de luz y calor en medio de la tormenta. Una vez dentro, se puso a trabajar rápidamente, moliendo hierbas y calentando agua. Itzae acostó a Lian en la única cama de ella, y por primera vez en muchos días de huida, se permitió exhalar. Mientras Isabela limpiaba suavemente el rostro de Lian y le daba las primeras gotas de la medicina, Itzae preguntó en voz baja, ¿por qué una mujer blanca salvaría a un apache? A veces, el silencio entre dos extraños guarda más verdad que 1000 palabras. Dentro de la cabaña, el único sonido era el crepitar del fuego en el hogar, una melodía constante contra el silbido del viento que se calmaba afuera. Isabela no respondió de inmediato a la pregunta de Itzae. Las palabras eran baratas. La confianza se forjaba en las acciones nacidas de la necesidad. Se centró por completo en su tarea, moviéndose con una eficiencia tranquila. Con un mortero de piedra, machacó raíz de osha, un remedio de las montañas para los pulmones ahogados. Mientras el agua hervía sobre el fuego, preparó una cataplasma y la aplicó suavemente en el pecho del pequeño Lian. Cada movimiento era deliberado, un ritual perfeccionado a través de años de práctica solitaria. Para Isabela, curar no era solo una ciencia, era un acto de memoria, un homenaje a la vida que no pudo salvar. Itzae la observaba desde una esquina oscura. Como guerrero, conocía las curas rápidas con fuego y cuchillo. Los métodos de esta mujer eran diferentes, suaves, metódicos. Su desconfianza, grabada en su alma por generaciones de traiciones, luchaba contra la evidencia que tenía ante sus ojos. La mujer que tenía delante trataba a su hijo no como a un salvaje, sino con una ternura que le recordaba a las sanadoras de su propia tribu. Pasaron las horas. Isabela trabajó sin descanso, cambiando los paños húmedos en la frente de Lian y dándole de beber una infusión amarga. Finalmente, rompió el largo silencio, su voz apenas un susurro. «Porque sé lo que es perderlo todo», dijo, sin apartar la vista del niño. Esa fue toda la explicación que dio, pero fue suficiente. En esas pocas palabras, Itzae escuchó el eco de su propio dolor. Vio que ella también era una superviviente, un alma marcada por una tragedia que no necesitaba ser nombrada. La tensión en sus hombros disminuyó. Aceptó en silencio el cuenco de caldo que ella le ofreció, un pequeño gesto que significaba más que cualquier juramento. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. El amanecer llegó con una luz pálida y limpia que se filtraba a través de la única ventana. Con la primera luz del día, la fiebre de Lian finalmente cedió. Su respiración se volvió más profunda y regular. Isabela, agotada pero aliviada, le tomó el pulso. Era débil pero constante. Había superado lo peor. Al ver a su hijo dormir pacíficamente, libre del agarre de la muerte, el último muro de desconfianza de Itzae se derrumbó. Esta mujer le había devuelto el futuro. La gratitud lo impulsó a ofrecerle lo único que tenía de valor. La verdad. «Nos persiguen por esto», dijo en voz baja, sacando un rollo de piel de ciervo. Lo desenrolló sobre la mesa, revelando un mapa intrincado. «Es el camino al Valle del Espíritu Silencioso, un refugio para mi gente. Un hombre llamado General Alejandro Vargas quiere esta tierra. Cree que esconde plata». Isabela se acercó a la mesa, pero al oír el nombre, su cuerpo se paralizó. General Vargas. El nombre era un fantasma,
Una palabra que no había escuchado en años, pero que reconocía al instante. Un escalofrío recorrió su espalda, y por un momento, la cálida cabaña se sintió helada. Un recuerdo fugaz la asaltó, el olor a humo, el brillo del fuego contra un cielo nocturno, un grito ahogado. Lo apartó con fuerza, su rostro convirtiéndose en una máscara inexpresiva. «Este general Vargas», dijo, su voz controlada, «es más que un simple ladrón de tierras». Itzae asintió. «Es un monstruo. Ha masacrado a muchos de los nuestros. Toma lo que quiere y no deja a nadie vivo para contarlo». Isabela se dio cuenta de que el problema en el que se había metido era mucho más profundo y oscuro de lo que había imaginado. El hombre que cazaba a Itzae era una sombra de su propio pasado, una sombra que ahora amenazaba con consumirlos a todos. Necesitaba saber más, confirmar la verdad que su corazón ya temía. Se levantó, su decisión tomada con una claridad repentina y terrible. El cansancio había desaparecido, reemplazado por una nueva y peligrosa energía. «Quédate aquí y cuida de tu hijo», le dijo a Itzae, su voz firme. «Debo ir a Piedra del Sol. Hay alguien a quien tengo que ver». En un polvoriento pueblo fronterizo, los secretos más peligrosos no se guardan en cajas fuertes, sino detrás de sonrisas amistosas. El viaje a Piedra del Sol fue un peregrinaje a través de un purgatorio personal para Isabela. Cada paso que la alejaba de la seguridad de su cabaña era un paso que la acercaba a las brasas de un pasado que había intentado extinguir. El sol de la mañana golpeaba la tierra con una ferocidad implacable, y el paisaje, antes un refugio, ahora parecía austero y amenazante. Dejó a Itzae y a Lian con la promesa de volver pronto. Una promesa que se sentía frágil contra el peso de la pregunta que ardía en su mente. Piedra del Sol no era más que un puñado de edificios de adobe y madera reseca, acurrucados en el regazo de unas colinas áridas. Era un lugar de finales y comienzos, donde mineros, vaqueros, cazarrecompensas y almas perdidas confluían en una incómoda coexistencia. El aire estaba cargado del olor a polvo, sudor y estiércol, mezclado con el sonido metálico del martillo de un herrero y la música desafinada de un piano proveniente de la cantina. Isabela se movía por la calle principal con una deliberada falta de prisa, su poncho cubriendo discretamente el arco en su espalda y su rostro ensombrecido por el ala de su sombrero. Mantuvo la cabeza gacha, pero sus ojos lo registraban todo. Vio a los hombres de Vargas. Eran inconfundibles, no llevaban uniforme, pero se movían con la arrogancia de un ejército de ocupación, con las manos siempre cerca de las pistolas que llevaban al cinto y una mirada depredadora que hacía que los lugareños apartaran la vista. Su presencia era un veneno en el aire, una demostración silenciosa del poder del general. La tienda de Mateo Castillo era su destino. Era el edificio más grande y sólido del pueblo, un emporio que vendía de todo, desde harina y frijoles hasta dinamita y municiones. Por dentro, el lugar era un laberinto de estanterías abarrotadas, pero reinaba un orden meticuloso. Mateo estaba detrás del mostrador, un hombre cuya edad era imposible de adivinar. Tenía el cabello blanco y la piel surcada por las arrugas de 1000 soles del desierto, pero sus ojos eran agudos, inteligentes, y no se perdían nada. «Buenos días», Mateo, dijo Isabela, su voz baja y uniforme. Isabela respondió él, sus ojos brillando con un reconocimiento que iba más allá del de un simple tendero. «Las tormentas traen plantas extrañas este año. La raíz de serpiente está creciendo fuerte en las colinas». Era su código, una forma de hablar de los peligros sin alertar a oídos indiscretos. «Busco un remedio para una fiebre persistente», replicó ella. «Una que se extiende desde el sur». La sonrisa de Mateo se desvaneció. Hizo un gesto con la cabeza hacia la parte trasera de la tienda. «Hablemos en mi oficina. El aire aquí afuera está viciado. En la trastienda, rodeados de libros de contabilidad y cajas de mercancías, la atmósfera cambió. La fachada de comerciante de Mateo desapareció, revelando la seriedad de un hombre que conocía el verdadero precio de la supervivencia en esa tierra. «Vargas», dijo Isabela sin preámbulos. «Itzae, un guerrero apache, dice que lo persigue». Mateo suspiró, un sonido pesado y cansado. Se sentó en su silla de cuero gastado y le sirvió un vaso de agua. «Vargas es peor que una fiebre, hija. Es una plaga. Ha estado comprando tierras, intimidando a los rancheros, y los apaches,
simplemente desaparecen. Todos saben que su operación minera en la sierra es una fachada, pero nadie se atreve a hablar. El sheriff le teme, y los federales están demasiado lejos y demasiado ocupados. ¿Qué tan poderoso es?, preguntó Isabela, aunque ya intuía la respuesta. Tiene a una docena de pistoleros a sueldo, como ese perro rabioso de Montoya, y tiene dinero, mucho dinero, el suficiente para comprar el silencio de quien sea. Mateo se inclinó hacia adelante, su expresión grave. Escúchame, Isabela. Sé por qué estás aquí. Sientes el tirón de la vieja promesa, el deber de los guardianes, pero esta lucha no es la tuya. Ya has pagado tu tributo. Vuelve a tu cabaña, protege a ese hombre y a su hijo, y déjalo estar. Enfrentarse a Vargas es desenterrar fantasmas que es mejor dejar dormir. Algunos fantasmas nunca duermen, Mateo, respondió ella, su voz teñida de una frialdad que lo sorprendió. Se levantó para marcharse, su mente procesando la terrible confirmación de sus temores. La red de Vargas era más grande y más profunda de lo que había imaginado. Pero justo cuando llegaba a la puerta, la voz de Mateo la detuvo. Isabela, espera. Se giró. La mirada en el rostro de su viejo amigo la heló hasta los huesos. Era una mirada de profunda pena y una terrible certeza. Hay algo más que debes saber sobre Vargas. Sobre la masacre de hace años. La que te trajo a mi puerta por primera vez. El aire se volvió denso, pesado, difícil de respirar. Cada instinto en el cuerpo de Isabela le gritaba que huyera, que no escuchara las palabras que venían a continuación. Pero se quedó quieta, una estatua tallada en una agonía silenciosa. Mateo se levantó y se acercó a ella, sus viejos ojos llenos de una compasión que casi la destrozó. Puso una mano temblorosa en su hombro. Durante años pensé que había sido una banda de renegados, bandidos sin nombre. Pero me equivoqué. Lo descubrí hace poco, a través de un hombre que trabajó para él y escapó. Un hombre aterrorizado, que murió antes de poder llegar a las autoridades. Isabela contuvo el aliento, su corazón martillando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Mateo la miró directamente a los ojos, su voz rompiéndose con el peso de la verdad que estaba a punto de desatar. El hombre que ordenó quemar tu aldea, el que se rió mientras todo ardía, el que mató a Javier y al niño, fue él. Fue el general Vargas. ¿Cómo puede una persona guardar luto por segunda vez, cuando la furia ha reemplazado por completo al dolor? En el instante en que las palabras de Mateo colgaron en el aire, el mundo de Isabela se fracturó. El sonido de la bulliciosa tienda se desvaneció hasta convertirse en un zumbido distante. El rostro preocupado de su viejo amigo se volvió borroso. Lo único real era la verdad, una brasa al rojo vivo que aterrizó en la herida abierta de su alma, cauterizándola y convirtiendo el dolor crónico en una rabia pura y helada. No hubo lágrimas. Las lágrimas eran para el duelo, y el duelo era por algo que se había perdido. Esto era diferente. Esto era un robo, y el ladrón todavía respiraba. El viaje de regreso a su cabaña fue un borrón de movimiento sin conciencia. Se movió por instinto, su cuerpo navegando por el terreno familiar, mientras su mente ardía. El sol de la tarde se hundía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, una belleza violenta que reflejaba la tormenta dentro de ella. Durante 5 años, había vivido con un fantasma sin rostro, una tragedia que atribuía al azar cruel del destino en una tierra sin ley. Ahora, ese fantasma tenía un nombre: General Alejandro Vargas. Cada desgracia, cada noche de insomnio, cada vez que el rostro de su hijo Javier aparecía en sus sueños, ahora tenía una fuente. La ermitaña que había buscado la paz en el aislamiento murió en ese camino de regreso. En su lugar, nació una cazadora. Cuando llegó a la cabaña, la noche ya había caído. Itzae estaba sentado junto al fuego, vigilando a Lian, que ahora dormía profundamente, con la respiración tranquila. Levantó la vista cuando ella entró, y supo al instante que la mujer que había regresado no era la misma que se había ido. La curandera se movía con una calma serena. Esta mujer se movía con la quietud mortal de una pantera a punto de atacar. Su rostro, iluminado por el fuego, estaba tallado en una determinación tan dura como la roca del desierto. ¿Qué ha pasado?, preguntó Itzae, su voz baja y cautelosa. Isabela no respondió de inmediato. Se quitó el poncho, colgó su arco y se acercó al fuego,
extendiendo las manos hacia las llamas como si pudiera absorber su calor y convertirlo en el arma que necesitaba. «El hombre que te persigue», dijo finalmente, su voz desprovista de toda emoción. Lo que la hacía aún más escalofriante. «Es el mismo que quemó mi vida hasta los cimientos». Itzae no mostró sorpresa, solo un profundo y sombrío entendimiento. Un guerrero reconoce el espíritu de otro. Vio la verdad de sus palabras en la oscuridad de sus ojos. No ofreció palabras de consuelo o lástima, pues sabía que serían inútiles. En su lugar, ofreció lo único que importaba, un terreno común forjado en el sufrimiento. Mi hermana pequeña fue capturada en una incursión de hombres, como él dijo, su mirada perdida en las llamas. Nunca la volvimos a ver. Mi padre luchó contra ellos hasta su último aliento. Nuestra tierra está empapada con la sangre de nuestra gente, derramada por la codicia de hombres como Vargas. Tu dolor, dijo, encontrando su mirada, es un eco del mío. En ese momento, la barrera final entre ellos se disolvió. Ya no eran una mujer blanca y un hombre apache, extraños unidos por la casualidad. Eran supervivientes de la misma guerra, aliados por un enemigo común. Su causa compartida era ahora un pacto sellado con las cenizas de sus pasados. En el video anterior, les conté una historia muy dramática sobre una mujer embarazada y herida que, arriesgando su vida, rescató a un apache que agonizaba de sed en medio del desierto. En este video, vamos a ver cómo una mujer salva a un hombre apache y a su hijo. ¿Y qué será de sus vidas después? El reconocimiento silencioso pasó entre ellos. Entonces, Isabela se movió hacia una esquina de la cabaña, hacia un viejo baúl de madera que no había abierto en 5 años. El polvo cubría la tapa. Con manos firmes, lo abrió. El olor a cedro y a recuerdos llenó el aire. Dentro, envueltos en tela, estaban los restos de su otra vida. Sacó un rifle Winchester, el que su esposo Javier había limpiado con tanto esmero cada noche. El acero estaba frío al tacto, pero se sentía como una extensión natural de sus manos. A continuación, un pequeño bulto de tela de lino. Lo desenvolvió para revelar un medallón de plata, empañado por el tiempo. Lo sostuvo en la palma de su mano, el metal frío absorbiendo el calor de su piel. Se arrodilló junto al fuego, el rifle a su lado, el medallón en su mano. La luz danzante de las llamas hacía brillar la plata. Lian se removió en su sueño, y la vista del niño durmiendo pacíficamente solidificó la resolución en su corazón. Ya no se trataba solo de venganza por los muertos, se trataba de proteger a los vivos. Lo encontraré, Javier susurró a las llamas, un juramento silencioso, y haré que pague por cada vida que ha destruido. Itzae observaba la escena con una intensidad solemne. Cuando la luz del fuego iluminó el medallón en la mano de Isabela, sus ojos se entrecerraron. Se acercó, su movimiento lento para no alarmarla. Vio el intrincado grabado en la superficie de plata, un águila estilizada con las alas extendidas, rodeando un sol naciente. Su respiración se detuvo, miró el medallón y luego el mapa que ahora descansaba parcialmente desenrollado sobre la mesa. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Señaló el medallón con el dedo, su voz llena de una nueva urgencia. Este símbolo, lo he visto antes. En los acantilados cerca del lugar que mi padre llamaba el corazón de la tierra. Un mapa muestra el camino. Un medallón muestra el objetivo. Cuando dos reliquias se unen, no conducen a un tesoro, sino a la justicia. La declaración de Itzae suspendió el tiempo dentro de la cabaña. El crepitar del fuego pareció desvanecerse mientras Isabela levantaba el medallón, observando el símbolo grabado con una nueva y desesperada intensidad. El águila y el sol. Durante 5 años, había sido un simple recuerdo de su esposo, un ancla a una vida que le habían arrebatado. Ahora, en las palabras del guerrero apache, se convertía en algo más. Una llave. Muéstrame dónde, dijo ella, su voz apenas un susurro. Itzae extendió el mapa de piel de ciervo sobre la mesa de madera. Con un dedo, trazó una ruta a través de cañones y mesetas, hasta llegar a una cadena de montañas escarpadas, representadas con gran detalle. Mi padre me dijo que este mapa nos llevaría al Valle del Espíritu Silencioso, nuestro último refugio, explicó. Pero siempre había una parte que no entendía, una sección marcada con símbolos que no pertenecían a nuestra tradición. La llamó el corazón de la tierra,
un lugar de gran poder, pero también de gran peligro. Señaló un punto en el mapa, un círculo rodeado de 3 picos montañosos. Cerca de él, grabados en la roca según la leyenda, había símbolos antiguos. Isabela acercó el medallón al mapa. El aire se cargó de una electricidad palpable. Lentamente, colocó el objeto de plata sobre el círculo. Encajaba a la perfección. El grabado del medallón no era solo un dibujo. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas. El águila estilizada en el medallón no era una sola imagen, sino que sus alas extendidas apuntaban directamente a 2 de los 3 picos del mapa. Y el sol naciente en el centro del medallón se alineaba perfectamente con un pequeño y casi invisible símbolo en el mapa, la marca de una cueva o un pasaje oculto, situado exactamente entre los 2 picos. No es solo un refugio, dijo Isabela, un asombro helado recorriendo sus venas. Es una entrada secreta. Para Itzai, la revelación fue profunda. Comprendió que el mapa que su padre le había confiado era más que una ruta de escape. Era un arma esperando el momento adecuado para ser usada. Su pueblo no solo había estado huyendo, se habían estado preparando. Para Isabela, el descubrimiento fue aún más trascendental. El medallón que su esposo Javier le había dado no era un simple regalo de amor. Era un legado, un mensaje final enviado a través del tiempo y la tragedia. Javier no había sido solo una víctima. De alguna manera, había estado involucrado en una resistencia, había conocido los secretos de esta tierra, y los había codificado en la única cosa que sabía que ella atesoraría por encima de todo. Su búsqueda de venganza se transformó en ese instante en el cumplimiento de un deber sagrado. «Tu padre sabía que esta entrada existía», dijo Isabela, mirando a Itzai, «y mi esposo también». Estaban conectados de alguna manera. Ambos se miraron. La enormidad de la coincidencia, o quizás del destino, asentándose sobre ellos. 2 pueblos, 2 familias, unidas por un enemigo común y un secreto compartido. La conversación cambió entonces. La emoción dio paso a la estrategia. Ya no eran simplemente una curandera y un guerrero, eran estrategas planeando una campaña. «El corazón de la tierra», murmuró Itzai. «Vargas no busca plata en cualquier sitio. La está extrayendo del lugar más sagrado para nosotros. Ha profanado nuestro hogar y ha construido su imperio sobre las tumbas de mi familia», añadió Isabela, su voz dura como el acero. «Este pasaje secreto nos da una ventaja que él no espera. Podemos entrar en su campamento sin ser vistos, llegar directamente al corazón de su operación». La idea se formó entre ellos, audaz y terrible. Ya no se trataba de huir más lejos o de esconderse más profundamente. La única manera de estar a salvo era eliminar la amenaza de raíz. Tenían que usar su conocimiento no para escapar, sino para atacar, para destruir la mina, recuperar cualquier evidencia de los crímenes de Vargas que pudiera estar allí y liberar a los hombres que mantenía como esclavos. El momento de la decisión llegó, un punto de no retorno. Isabela miró a Lian, que dormía pacíficamente, un símbolo de toda la inocencia que Vargas buscaba aplastar. Luego miró a Itzai, cuyo rostro reflejaba su misma resolución sombría. «No huiremos más», dijo Isabela, su voz resonando con una autoridad recién descubierta. «Iremos allí y lo arrasaremos todo». Un fuego feroz se encendió en los ojos de Itzai, un reflejo de la determinación de ella. El espíritu de lucha de sus antepasados se despertó dentro de él. Asintió, una sola y brusca inclinación de cabeza. «Pero necesitamos un plan», añadió, su voz devolviendo la cruda realidad a su audaz declaración. «Y no podemos hacerlo solos. El viaje para confrontar a un monstruo suele ser más silencioso que la batalla misma, pero cada sombra esconde una amenaza». Dejaron la seguridad de la cabaña al amparo del alba, un santuario que ahora parecía pertenecer a una vida anterior. El aire de la mañana era fresco y olía a pino húmedo, pero la paz del entorno ya no podía calmar la tormenta que se gestaba en sus corazones. Se dirigieron primero a Piedra del Sol, moviéndose por senderos ocultos que solo Isabela conocía. Su última visita a Mateo Castillo no fue para buscar consejo, sino para forjar una alianza. Lo encontraron en el almacén trasero de su tienda, antes de que el pueblo despertara. Cuando le contaron su descubrimiento y su plan, el viejo comerciante no intentó disuadirlos. En su lugar, una luz de lucha,
largamente dormida, se encendió en sus ojos. «Vargas ha desangrado esta tierra durante demasiado tiempo», dijo Mateo. Su voz un murmullo grave. «La gente tiene miedo, pero el miedo puede convertirse en rabia si se le da una chispa». Se convirtió en su conspirador. Les proporcionó no solo comida y agua, sino también un mapa detallado del campamento minero, dibujado por un trabajador que había logrado escapar. Señaló los puestos de guardia, los horarios de los turnos y la ubicación de la armería. De un barril en la esquina, sacó 2 pequeños paquetes envueltos en tela encerada. «Pólvora», dijo con una sonrisa torcida. «Para la minería, por supuesto. Un pequeño accidente en el lugar adecuado puede crear una gran distracción». Con los suministros y la información vital, partieron hacia las montañas de la sierra. Un viaje de un día a través de un terreno cada vez más hostil. Lian, ahora más fuerte, viajaba con ellos. Su presencia silenciosa era un recordatorio constante de por qué luchaban. Durante el viaje, su alianza se profundizó, convirtiéndose en una asociación de habilidades complementarias. Itzae le enseñó a Isabela a leer las señales de la tierra: una rama rota, una piedra fuera de lugar, el silencio antinatural de los pájaros que advertía de una presencia cercana. Le enseñó a moverse como un espíritu del bosque, a usar las sombras y el terreno como un manto. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. A cambio, Isabela le enseñó la lógica de sus enemigos. Le mostró cómo los hombres blancos construían sus defensas, cómo pensaban en líneas rectas y ángulos, y cómo su dependencia de las estructuras podía convertirse en su mayor debilidad. Ya no eran simplemente una curandera y un guerrero. Eran 2 mitades de un mismo cazador, cada uno aportando su fuerza para compensar la debilidad del otro. A medida que avanzaban, el paisaje a su alrededor comenzaba a cambiar. La belleza salvaje y virgen del desierto dio paso a una tierra herida. Vieron laderas enteras de árboles talados. Arroyos que antes eran claros ahora corrían turbios con los sedimentos de la mina, y un olor acre a humo y productos químicos comenzaba a viciar el aire. Estaban entrando en el dominio de Vargas, una tierra que llevaba las cicatrices de su codicia. Al final de la tarde, llegaron a una cresta que dominaba el valle. Desde allí, finalmente lo vieron. El campamento minero no era un campamento, era una herida abierta en la tierra. Edificios de madera tosca se agrupaban alrededor de la boca de una mina, de la que salía un humo negro y espeso. El ruido era incesante, el golpeteo metálico de los picos, el estruendo de la maquinaria y los gritos de los capataces. Hombres se movían como fantasmas grises, cubiertos de polvo, sus cuerpos encorvados por el agotamiento, bajo la atenta mirada de guardias armados que patrullaban los perímetros como lobos cuidando un rebaño destinado al matadero. Era una visión del infierno, una cicatriz de la industria y la miseria humana en el corazón de la naturaleza virgen. Y mientras observaban desde su escondite, su resolución se endureció hasta convertirse en hielo. El verdadero golpe llegó justo antes del anochecer. Un grupo de guardias a caballo apareció en el camino, conduciendo a un nuevo grupo de prisioneros. Eran apaches, hombres y mujeres de una aldea cercana, atados juntos con cuerdas, sus rostros una mezcla de desafío y desesperación. Isabela e Itzae observaron con impotencia cómo eran arreados brutalmente hacia el interior del campamento, recibidos con culatazos y gritos. Uno de los hombres mayores tropezó y cayó, y un guardia lo golpeó sin piedad hasta que se levantó a duras penas. La injusticia, cruda y brutal, se desplegó ante sus ojos. Esto ya no era solo por el pasado, era por el presente, era por esos hombres y mujeres, y por todos los que vendrían después si no detenían a Vargas ahora. El sol desapareció tras las montañas, sumiendo el valle en sombras. La hora se acercaba. Isabela sacó el rifle de su esposo del estuche de cuero. El metal estaba frío, pero se sentía familiar, correcto. Con una calma mortal, revisó el mecanismo, el sonido metálico de la palanca resonando en el silencio. Sus movimientos eran precisos, eficientes, los de alguien que ha aceptado su destino. Miró a Itzae, cuya mano descansaba sobre el cuchillo en su cinturón, sus ojos fijos en el campamento, con una intensidad ardiente. No necesitaban palabras,
Su propósito era uno. Esta noche, dijo Isabela, su voz baja y firme como una promesa sagrada. La justicia encontrará su propia voz. La primera yesca no fue una cerilla, sino una mirada compartida en la oscuridad, una promesa silenciosa de que las cadenas estaban a punto de romperse. Descendieron de la cresta al amparo de la noche, moviéndose no como dos individuos, sino como una sola sombra con un único propósito. La luna era una astilla de plata escondida tras las nubes, una aliada en su peligrosa tarea. El campamento minero, un monstruo dormido, roncaba con el lejano sonido del metal y las voces apagadas de los guardias. El pasaje secreto que el mapa y el medallón habían revelado era una estrecha grieta en la pared del cañón, oculta por una cortina de matorrales y rocas. Era un camino traicionero, apenas lo suficientemente ancho para una persona, pero les permitió evitar las patrullas principales que vigilaban el perímetro del campamento. Al salir al otro lado, se encontraron en el extremo más oscuro y olvidado del complejo, cerca de los barracones donde dormían los trabajadores forzados. El aire aquí era más denso, cargado con el olor a sudor, miedo y una desesperanza tan palpable que casi se podía saborear. Se agacharon detrás de una pila de madera, el corazón de Isabela latiendo al ritmo constante de un tambor de guerra. Este era el punto de no retorno. Necesito llegar a los barracones de los apaches, susurró Itzae. Hay un anciano, Nakai. Mi padre confiaba en él. Si alguien puede unir a los hombres, es él. Los guardias están demasiado cerca, respondió Isabela, observando a dos hombres que pasaban perezosamente, con los rifles apoyados en los hombros. Necesitas una distracción. Itzae asintió. Señaló una pila de barriles vacíos en el otro extremo del patio. Haré que miren hacia allá. Cuando se muevan, ve. Antes de que ella pudiera protestar, él se desvaneció en las sombras. Isabela esperó, conteniendo la respiración. Unos segundos después, un fuerte ruido metálico resonó desde el otro lado del patio, como si un barril hubiera rodado y chocado contra otros. Los dos guardias se sobresaltaron, maldijeron y se dirigieron a investigar el ruido. Era su oportunidad. Isabela corrió, sus pies apenas tocando el suelo, hasta la pared del barracón más cercano. El edificio era tosco, poco más que un cobertizo largo con rendijas por ventanas. A través de una de ellas, pudo ver las formas de hombres durmiendo en literas improvisadas. Itzae le había dado la señal, una frase en su lengua nativa que significaba «El espíritu del águila vuela de nuevo». Se arrodilló junto a la pared y susurró las palabras en la oscuridad. Hubo un silencio, y por un momento temió que nadie la hubiera oído o que la hubieran ignorado. Luego, una figura se movió en el interior y un rostro anciano y surcado de arrugas apareció en la rendija. Eran los ojos de Nakai. Al principio, estaban llenos de sospecha, pero al ver el rostro serio de Isabela, reconoció una sinceridad que trascendía la raza. «El hijo de nuestro jefe nos ha enviado», dijo Isabela en un español quebrado, como Itzae le había indicado. «La llama de la venganza se encenderá con la primera luz falsa en el oeste. Prepárense». Los ojos del anciano se abrieron de par en par, una chispa de incredulidad, y luego una feroz llamarada de esperanza. Asintió una vez, un gesto brusco y lleno de significado, y desapareció de nuevo en la oscuridad del barracón. La semilla de la rebelión había sido plantada. Isabela se retiró a las sombras, justo cuando los guardias regresaban, quejándose del viento. Se reunió con Itzae detrás de la pila de madera. «Está hecho», dijo ella. «Ahora, tu parte», respondió él, su mirada fija en el almacén de suministros. Un edificio grande situado en el borde occidental del campamento. Juntos, se movieron hacia su objetivo. El almacén era su luz falsa, según el mapa de Mateo. Allí era donde Vargas guardaba no solo comida, sino también herramientas, repuestos y, lo más importante, barriles de queroseno para las lámparas de la mina. Era el lugar perfecto para iniciar un incendio que no pudiera ser ignorado. Usando una ganzúa que Mateo le había proporcionado, Isabela forzó la cerradura de la puerta trasera. Dentro, el aire estaba viciado y olía a aceite y grano. Rápidamente, encontraron los barriles de queroseno. Con la ayuda de Itzae, rodaron uno hasta el centro del edificio y lo rodearon con sacos de grano y cajas de madera para asegurar que el fuego se propagara rápidamente. Luego,
Isabela sacó el paquete de pólvora, creó una mecha corta con un trozo de tela empapado en aceite, que conducía desde la puerta hasta el barril. Era hora. Se miraron el uno al otro en la penumbra. No había miedo en sus ojos, solo una resolución compartida. Isabela encendió la mecha. La pequeña llama cobró vida, corriendo por la tela como una serpiente de fuego. Salieron del almacén, cerraron la puerta y corrieron hacia la cobertura de la noche. La espera fue corta y llena de tensión. Primero, un resplandor anaranjado se filtró por debajo de la puerta. Luego, un estruendo ensordecedor sacudió el campamento cuando la pólvora y los vapores de queroseno hicieron ignición. Una bola de fuego rugió hacia el cielo nocturno, convirtiendo la noche en día por un instante. Las alarmas sonaron. Gritos de pánico y confusión llenaron el aire. La distracción fue total. Los guardias, tomados por sorpresa, corrieron hacia el infierno ardiente, abandonando sus puestos. Y en ese momento de caos, la verdadera rebelión comenzó. Las puertas de los barracones se abrieron de golpe, y los trabajadores, liderados por Nakai, salieron en tropel, armados con picos, palas y la furia de hombres que ya no tenían nada que perder. La batalla por el campamento minero había comenzado. En medio del pandemonio, Isabela e Itzae se movieron en la dirección opuesta, hacia el edificio de 2 pisos que servía como oficina del general. Su objetivo final, con la mayoría de los guardias ocupados con el fuego y la revuelta, el camino estaba despejado. Llegaron a la puerta principal, el corazón latiendo con fuerza, la victoria al alcance de la mano. Pero cuando subieron los escalones del porche, la puerta se abrió. Una figura corpulenta bloqueaba el umbral, una silueta recortada contra la luz de una lámpara en el interior. Ricardo el Martillo Montoya estaba allí, con los brazos cruzados y una sonrisa maliciosa en el rostro. El general los está esperando. Cuando aquellos que no tienen nada que perder alzan la voz, hasta los muros más sólidos deben derrumbarse. La sonrisa de Ricardo Montoya era la de un chacal que ha acorralado a su presa. Detrás de él, en la oficina lujosamente amueblada, el general Alejandro Vargas observaba la escena desde la seguridad de su escritorio, con una copa de brandy en la mano, como si viera una obra de teatro montada para su diversión. «Veo que han traído el caos a mi puerta», dijo Vargas. Su voz era un murmullo tranquilo y aterciopelado, que contrastaba con la violencia exterior. «Una elección muy pobre. El caos ya estaba aquí», general, replicó Isabela, su voz fría como el acero de un cuchillo. «Nosotros solo le hemos dado una voz». Montoya se rió, un sonido áspero y desagradable. Suficientes palabras. Se abalanzó hacia adelante, no con la rapidez de una serpiente, sino con la fuerza bruta de un toro. Era el martillo, y su táctica era aplastar todo a su paso. Isabela no intentó igualar su fuerza. Esquivó su primer ataque, moviéndose con una agilidad que lo sorprendió. «El libro de contabilidad», le gritó a Itzae. En el escritorio, Itzae entendió al instante. Mientras Isabela ocupaba a Montoya, atrayéndolo a un peligroso baile de fintas y esquivas en el porche, él se deslizó por un lado y entró en la oficina. Vargas, sorprendido por la audacia, se levantó de un salto, derribando su copa. El pánico reemplazó a la arrogancia en su rostro. Corrió hacia una pequeña caja fuerte de hierro, mientras Itzae se dirigía al escritorio, donde reposaba un gran libro encuadernado en cuero. Era el registro de cada gramo de plata extraído ilegalmente, de cada soborno pagado, de cada hombre desaparecido. Afuera, la batalla estaba en su apogeo. El rugido del fuego se mezclaba con los gritos de guerra de los trabajadores liberados. Liderados por Nakai, luchaban con una furia nacida de años de sufrimiento. Pero los guardias de Vargas eran numerosos y estaban bien armados. La balanza de la batalla pendía de un hilo. Fue entonces cuando llegó la ayuda. Desde la entrada principal del campamento, una nueva oleada de hombres entró en la refriega, disparando rifles y escopetas. Era Mateo Castillo, al frente de una docena de mineros y rancheros de Piedra del Sol, hombres hastiados de la tiranía de Vargas. La llegada de refuerzos fue la chispa que convirtió la revuelta en una victoria segura. Dentro de la oficina, Itzae agarró el libro de contabilidad. Vargas, al ver que su imperio de papel estaba a punto de ser confiscado, cometió un acto de desesperación. Agarró una lámpara de aceite de su escritorio y la arrojó hacia una pila de papeles y mapas
intentando quemar toda la evidencia. Itzae fue más rápido. Se lanzó por el suelo, usando su propio cuerpo para sofocar las llamas incipientes mientras aseguraba el libro bajo su brazo. En el porche, Isabela estaba en apuros. Montoya era implacable. Su fuerza era abrumadora, y un golpe de su puño la había enviado contra la barandilla, dejándola sin aliento. Él se cernía sobre ella, levantando un cuchillo para el golpe final. Fue entonces cuando Itzae salió de la oficina. Con el libro de contabilidad a salvo, se unió a la lucha. El ataque combinado de ambos fue demasiado para Montoya. La fuerza bruta de Itzae chocaba con la precisión letal de Isabela. Ella, aprovechando su conocimiento de la anatomía, golpeaba los puntos vulnerables nervios, articulaciones, mientras Itzae creaba las aberturas con ataques poderosos. Finalmente, con un movimiento coordinado, Itzae lo desequilibró e Isabela lo desarmó. El martillo cayó de rodillas, derrotado, dejando a Montoya a merced de la creciente multitud de trabajadores. Isabela entró en la oficina. El libro estaba a salvo. La batalla afuera estaba ganada. Solo quedaba una cosa. El general Vargas estaba acorralado detrás de su escritorio, su rostro pálido y sudoroso, su fachada de aristócrata imperturbable hecha añicos. Sostenía una pequeña pistola con manos temblorosas. «No te acerques más», siseó. Isabela avanzó lentamente, el rifle de su esposo en sus manos, no apuntando, sino sostenido como un báculo de justicia. El mundo exterior se desvaneció. Solo estaban ellos dos en la habitación. Un círculo de tiempo que se había cerrado después de 5 largos años. Vio su rostro, y por un instante no vio a un general, sino al hombre cuya risa había resonado en sus pesadillas. Vio al asesino de su hijo. La tentación era una serpiente venenosa en su corazón. Un solo movimiento de su dedo y todo terminaría. La venganza, rápida y final. Su pulgar rozó el gatillo, vio el terror en los ojos de Vargas y sintió una oleada de satisfacción oscura. Pero entonces, a través de la ventana, vio los rostros de los hombres liberados. Vio a Nakai ayudando a un compañero herido. Vio a Itzae de pie, vigilante. Vio el futuro. Matarlo ahora sería un acto del pasado, un eco de la misma violencia que él había desatado. La verdadera justicia no era una bala en la oscuridad, era la luz del día. Bajó el rifle. «Tu reino de terror ha terminado», Vargas dijo, su voz tranquila, pero con el peso del acero. «No morirás como un mártir en la oscuridad. Vivirás para ver cómo tu nombre se convierte en polvo. La ley se encargará de ti». Vargas la miró, una mezcla de incredulidad y alivio momentáneo en su rostro. Luego, ese alivio se convirtió en una sonrisa astuta y malévola. «La ley, querida niña, es una herramienta. Y yo siempre he sido un maestro artesano». Con una rapidez inesperada, presionó un panel oculto en la pared detrás de su escritorio. Una sección de la estantería se abrió, revelando un pasadizo oscuro. Antes de que Isabela o Itzae pudieran reaccionar, se deslizó dentro, su última y odiosa amenaza resonando desde la oscuridad que se lo tragaba. «Esto no ha terminado. Después de la tormenta, la tierra puede estar llena de cicatrices, pero es allí donde germinan las primeras semillas de un nuevo futuro». El amanecer llegó lentamente, extendiendo sus dedos dorados y rosados sobre el valle herido. La batalla había terminado. El fuego en el almacén se había reducido a brasas humeantes, y un silencio agotado, casi sagrado, había reemplazado el estruendo del combate. En medio del patio del campamento, los hombres y mujeres que habían sido esclavos apenas unas horas antes ahora se movían como dueños de su propio destino. Estaban cansados, heridos, pero sus ojos brillaban con una luz que no había estado allí antes, la luz de la libertad. Los guardias de Vargas estaban atados y desarmados, sus rostros una mezcla de miedo y resentimiento. Isabela estaba de pie en el porche de la oficina, observando la escena. El rifle de su esposo descansaba a su lado. Se sentía vacía, pero era un vacío limpio, no el vacío ahogado por el dolor que había conocido durante tanto tiempo. Era el vacío que llega después de que una fiebre finalmente se rompe. Itzae se acercó y se detuvo a su lado, siguiendo su mirada. «Lo logramos», dijo él, su voz ronca por el humo y el agotamiento. «Sí», respondió ella, «lo logramos». No había júbilo en sus voces, solo el peso solemne de lo que había costado. Mateo Castillo se acercó a ellos,
con el libro de contabilidad de Vargas firmemente sujeto bajo el brazo. «Esto es suficiente para colgar a 10 hombres», dijo, sus ojos brillando con una sombría satisfacción. «Me aseguraré de que llegue a las manos adecuadas. El reinado de Vargas en esta tierra ha terminado, incluso si el cobarde ha huido». Isabela asintió, entregando la responsabilidad de la ley a su viejo amigo. Su justicia había sido de otro tipo. Días después, el aire se sentía diferente. La noticia de la caída del campamento de Vargas se había extendido como la pólvora, trayendo una oleada de esperanza a la región. Isabela, Itzae y el pequeño Lian estaban en las colinas que dominaban Piedra del Sol. Lian, completamente recuperado, corría por la ladera. Su risa era un sonido claro y puro en el aire de la tarde. Itzae se había convertido en el líder de su pueblo liberado. Estaba organizando el viaje hacia el Valle del Espíritu Silencioso, el santuario que el mapa finalmente les permitiría alcanzar. Se volvió hacia Isabela, su rostro serio pero con una calidez en los ojos que ella nunca antes había visto. «Partimos con la próxima luna», dijo. «En el valle estaremos a salvo. Reconstruiremos lo que hombres como Vargas intentaron destruir. Hay un lugar para ti y para el niño, si así lo deseas. Serás honrada entre nosotros, Isabela. Eres familia». La oferta era un bálsamo para su alma. La idea de una comunidad, de pertenecer a un lugar, de vivir en paz, era todo lo que había creído desear. Podía dejar atrás los fantasmas de esta tierra, sanar bajo la protección de un pueblo agradecido. Era una salida, una vida tranquila. Pero mientras miraba hacia el pueblo de Piedra del Sol y las vastas y salvajes tierras que se extendían más allá, supo que su camino era otro. La mujer que se habría escondido en un valle seguro había muerto en el fuego de la batalla. «Tu pueblo te necesita», Itzae dijo suavemente. «Debes guiarlos hacia ese futuro. Es tu deber, y lo harás bien». «¿Y tú?», preguntó él, su corazón comprendiendo la respuesta antes de que ella la diera. Isabela respiró hondo, el aire del desierto llenando sus pulmones. Se sentía como en casa. «Mi lucha no terminó en ese campamento. Apenas ha comenzado. Hombres como Vargas no desaparecen. Simplemente cambian de nombre. Se alimentan del miedo y la oscuridad. Mi lugar está aquí, en la frontera, asegurándome de que esas sombras nunca vuelvan a crecer tanto». Era la verdad. Había encontrado la justicia para su pasado, pero ahora tenía una responsabilidad con el futuro. Ya no era una víctima atormentada por el recuerdo de su familia. Era el legado de su familia. Era una guardiana. Itzae la miró durante un largo momento, y en sus ojos no había decepción, sino un profundo y absoluto respeto. Entendía su elección, porque era la misma que la de sus propios antepasados. La elección de quedarse y luchar por la tierra que amaban. Entonces, que el Gran Espíritu guíe tu mano y afile tu mirada, dijo, en la despedida más formal y sentida que podía ofrecer. El día de su partida, todo el pueblo de Piedra del Sol se reunió para despedir a la pequeña caravana de apaches. Isabela observaba desde la distancia, de pie en la misma colina. Vio a Itzae guiar a su gente, con Lian a su lado, no hacia una huida, sino hacia un nuevo comienzo. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia. Un reconocimiento final, una promesa silenciosa de que cada uno protegería su rincón del mundo. Cuando desaparecieron en el horizonte, Isabela no se sintió sola. Se sintió anclada, con un propósito. El dolor por la pérdida de Javier y su hijo nunca desaparecería por completo, pero ya no era una carga que la aplastaba. Se había convertido en la base sobre la que se erigía. Se quedó allí hasta que el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con los mismos colores violentos y hermosos que habían marcado el inicio de todo. Pero esta vez no vio una tormenta, vio una promesa. Se giró, no hacia la reclusión de su cabaña, sino hacia el pueblo. Su trabajo apenas comenzaba. La última guardiana había encontrado su puesto. La historia de Isabela de la Cruz y el guerrero Itzae nos recuerda que las cicatrices más profundas no siempre son las que se ven en la piel, sino las que se llevan en el alma. Es un relato sobre cómo, incluso en las tierras más áridas de la desesperación, la justicia puede echar raíces y florecer. Nos enseña que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino el acto de proteger a otros a pesar de él. El corazón a menudo es como la tierra del desierto, endurecido por la sequía del dolor, pero,
Al igual que una flor del desierto que espera pacientemente la lluvia, un solo acto de valentía y compasión puede hacerlo florecer de nuevo. Tómate un momento para reflexionar sobre su viaje. En nuestras propias vidas, también enfrentamos desiertos y debemos elegir entre escondernos en las sombras de nuestro pasado o levantarnos para ser una luz para el futuro. Si esta historia ha tocado tu corazón, considera compartir esa calidez con alguien que la necesite. El valor y la esperanza son luces que merecen ser compartidas, y es por eso que queremos que tu viaje no termine aquí. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de nuestro canal, porque a veces, todo lo que se necesita es una persona dispuesta a ser un faro en la oscuridad, una guardiana solitaria de pie en una colina, esperando el amanecer.